Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aparecí otra vez yo acá. Bueno, sé que la clase pasada habíamos dicho, para que era nuestra última clase, que yo le iba a preparar unos videos para que iba a subir en la plataforma, pero a pedido de varios compañeros, de ustedes participantes, se extendió el curso, el módulo de uso eficiente de herramientas tecnológicas, por 2 clases más, para que ustedes estén también ya a- adelantados a eso. Lo que modifica es el módulo de legislación nacional y electoral, que se va a correr al final de las fechas, 2 fechas más, 2 miércoles más, que va a desarrollar el profesor Gustavo Rojas. Entonces, esa es la única variación que va a sufrir. Se extiende ahora el módulo de uso eficiente de herramientas tecnológicas y pasa para el final el módulo del profesor Gustavo. Escuché recién que alguien me quería hacer una consulta, no sé si me equivoqué. ¿Alguien quiso hablar? Bueno, así como les dije la semana pasada arrancamos con Excel, nos dimos cuenta que nos quedamos bastante cortos de tiempo y solamente nos dio tiempo de hablar de lo que sería una planilla de asistencia. La verdad que también dentro de la planilla de asistencia, inclusive lo que hablamos fue bastante poco, solamente tocamos los temas de diseño, preparar una planilla para impresión y un poquitito de lo que sería la aplicación del formato para que a la hora de imprimir se pueda tener una planilla un poquitito más ordenada a lo que a veces solemos ver, ¿verdad? Así como les dije yo en la primera clase, yo sé que acá hay gente que esto lo hace de manera cotidiana, que lo hace prácticamente todos los días, pero las herramientas que yo trato de mostrarles es para que ustedes, los que no están quizás tan familiarizados, tengan una respuesta sencilla de cómo hacer cosas que pueden parecer a veces un poquitito más complejas. Lo que yo no quiero tanto con el módulo, tanto de Word o de Excel, es mostrarles, llenarles de fórmulas o de contenidos muy específicos y que al final y al cabo, una vez que salgan de aquí, no puedan implementarlo eso en su día a día, sino que yo quiero que ustedes puedan tener esas herramientas a disposición, puedan recordarlo de manera fácil y por sobre todo puedan implementarlo. Entonces, volviendo un poquitito a ese contexto, así como les dije, terminamos la semana pasada nuestra planilla, nuestro formato más que nada de la planilla, y el día de hoy vamos a seguir con Excel y dejamos para la siguiente clase lo que sería Word, el apartado de diseño, más que nada la estructura de la hoja, y lo que vamos a tocar hoy entonces es un poquitito una especie de control de inventario. ¿Por qué digo una especie de control de inventario? Porque si realmente fuésemos a hacer un inventario en Excel, tendríamos que interiorizarnos un poquitito en lo que son las fórmulas. Pero nosotros no vamos a estar mirando eso, no vamos a estar eh, haciendo complejo el sistema de inventario que vamos a utilizar, y más bien lo que vamos a estar utilizando son, eh, sí, adelante, adelante. Como les decía, lo que vamos a estar tocando no es tanto la parte compleja de Excel, sino la parte superficial. Algo que a ustedes, así como les mencioné en la clase anterior, les pueda servir, por ejemplo, para tener un control de notas, de memos, o inclusive un control de inventario de los bienes que tienen dentro de su oficina, como podría ser esto. Como pueden ver, en las instalaciones de IPEL, por ejemplo, algo que abunda son las sillas. Y como ustedes bien saben, cada artículo, cada bien patrimonial que tenemos dentro de la justicia electoral tiene un rótulo. A veces cuesta llevar vamos a decirle, el manejo, el conteo específico de dónde está cada bien. Entonces,
de manera presencial. Lo que vamos a estar tocando hoy es la parte básica de Excel. Vamos a estar tocando por encima un poquitito de lo que sería un control de inventario, sin la utilización de fórmulas, sin la aplicación de fórmulas, para que puedan tener ustedes a disposición esas herramientas. Les voy a mostrar unos cuantos tips, ¿verdad? Que son bastante fáciles, bastante prácticos de implementar. Entonces, para que puedan realmente todos ustedes que están conectados de manera virtual, también dije a los alumnos presenciales, para alguien que ya está familiarizado con la utilización de Excel, esto puede resultarle bastante sencillo, bastante fácil, inclusive puede interpretarse como que no es la forma correcta, y es así, pero lo que yo les quiero mostrar son herramientas que cualquiera podría llevarlo a la práctica y cualquiera podría utilizarlo. No buscar tanto complejizar la utilización de unos virtuales también, ¿verdad? Lo que les estuve comentando recién. Entonces voy a proceder a apagar la luz, vamos a empezar a trabajar un poquitito en la pizarra. Bueno, esta es nuestra planilla de Excel, es una réplica de lo que hicimos la semana pasada. Ahora, algo que me faltó quizás aclarar para los que no están familiarizados es el botón de filtro, que la semana pasada les mencioné, pero para los que no conocen o no están familiarizados, no les terminé de explicar, me di cuenta de eso después al finalizar la clase, y antes de arrancar con lo que es nuestra planilla de inventario quisiera recalcar eso, tanto para ustedes como para los que están virtuales. El botón de filtro es una herramienta que, como su nombre lo dice, nos ayuda a filtrar la información que está dentro de las columnas, podría ser también dentro de las filas. Dependientemente del orden, nosotros podemos aplicar distintos tipos de filtros. ¿Verdad? Es un filtro bastante básico. Directamente seleccionamos en la flechita que nos indica el botón de filtro, y ahí seleccionamos qué parámetros de los parámetros disponibles dentro de la fila o columna queremos visualizar. Por ejemplo, en este caso es un control de asistencia, entonces tenemos una planilla de inscriptos y queremos sacar un resumen de quiénes son los que participaron o en su contraparte de los que no participaron, y directamente lo que hacemos entonces es nos vamos a la sección de filtros en asistencia, desmarcamos las opciones y marcamos solamente la que queremos previsualizar, si es que asistieron o si es que no asistieron. Entonces marcamos que queremos visualizar quiénes asistieron y ordenamos por ese filtro. En esta planilla, al ser bastante comprimida, ¿verdad? Parece muy relevante porque se puede visualizar a simple vista quiénes asistieron y quiénes no. Pero en una planilla un poquitito ya más grande, en donde se va alternando en la asistencia, la confirmación de asistencia o no, sí podría ser un poquitito ya más útil. Es una herramienta bastante básica. Yo sé que todos los que usamos Excel de manera cotidiana la usamos, pero es una herramienta que quiero también ofrecerles a aquellos que no están tan familiarizados. Bueno, creo que eso fue lo único que no aclaramos de nuestra planilla de asistencia. Como les dije, es bastante básico lo que tocamos en ese sentido. Más que nada, lo que yo quería mostrarles en realidad era el apartado de diseño previo a empezar a trabajar en una planilla que va a ser impresa, ya que ese es el principal problema en realidad que las personas pueden llegar a tener cuando empiezan a hacer una planilla en Excel. Entonces, eso era más que nada lo que quería mostrarles. Todo lo que tiene que ver con el apartado de diseño de página, ¿verdad? Cómo ver nuestra planilla de Excel en el diseño de hoja,
cómo darle realmente un formato y cómo imprimir, ¿verdad? Que es lo que vimos con el tema de vista, el apartado de escala. Y recordarles, obviamente, que así como les dije, no bajar la escala más del 75%, ya que eso sí afectaría a la hora de imprimir, como vemos en la hoja que imprimimos nuestra planilla. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que sería el control de inventario. ¿Verdad? Un control interno, un control bastante sencillo. Un chiquito más. Voy a poner así todavía y después vamos a ir profundizando ahora. A efectos prácticos, yo esto lo hice en una hoja para que puedan previsualizar todo el contenido junto, ¿verdad? Yo considero que una, en una práctica real, por ejemplo, si fuese realmente esto un control de inventario mío de las oficinas de IPEL, yo dividiría por hojas y cada hoja sería, por ejemplo, un sector de la oficina, ¿verdad? Así como dividí, también dentro de esta planilla tenemos, a ver si el puntero nos ayuda. Para los alumnos del Zoom que me están solicitando que encienda la cámara, está apagada de manera intencional, para que puedan ustedes concentrarse en la presentación y no en verme a mí. Bueno, como les decía, yo dividí esto en secciones que representan cada oficina, cada sector de nuestra oficina o del lugar al que queremos inventariar esto. A manera de ejemplificar, nada más es que yo me centro en, vamos a decirle, nuestro trabajo en la justicia electoral. eh, es para tener ejemplos así concisos que todos podemos interpretar de la misma forma, pero en realidad esto lo pueden hacer con la finalidad que ustedes estén necesitando, ¿verdad? Dividimos en recepción, laboratorio, jefaturas o jefatura, ¿verdad? Lo que no estamos utilizando, que tenemos en stock, nuestros rótulos, el resumen total de inventario, todo lo que tenemos, y nuestros pedidos, en el caso de que fuésemos funcionarios de justicia electoral, por ejemplo, sabemos que si solicitamos algo, no es que solicitamos y ya nos dan, sino que hay un proceso que hay que cumplir, entonces tener también registrado esa solicitud. Dígame, obvio. Bueno, entonces, ¿cuáles son los datos? ¿Verdad? Vamos a volver al campo que les dije, al campo de la justicia electoral. ¿Cuáles son los campos que nosotros necesitamos tener en cuenta en un control de inventario acá? ¿Cuáles son los datos que necesitamos realmente tener a mano si es que no sé, se nos pierde o se nos rompe una silla y no sabemos a dónde pertenece o de qué sector era o qué rótulo tenía? ¿Cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que tener bien controlados de todo el inventario que tenemos? Cantidad, cuántas sillas tenemos, el código, ¿verdad? Podría ser modelo de silla, ¿verdad? Si es que tenemos distintos tipos de sillas, tenemos que dividir, obviamente, en cada silla, ¿verdad? Si son sillas grupales, las sillas grandes, donde caben varias personas, o si son sillas personales. Inclusive, como ustedes sabrán, pueden darse cuenta, mismo en el aula tenemos dos tipos de sillas, entonces, tres tipos de sillas tenemos. Entonces, es importante, obviamente, tener identificado cada rótulo que dice en nuestro inventario, en nuestro bien patrimonial, y en base a eso hacer nuestra planilla, ¿verdad? Pero el énfasis en el que vamos a estar haciendo ahora es sobre nuestro rótulo, que es lo que realmente nos dice eh, en bienes patrimoniales qué es lo que tenemos y qué no. Es el método que ellos utilizan para corroborar.
Bueno, van a tener que soportarle un chiquitito en nuestra barra ahí que nos molesta, que es la barra del zoom. Y vamos a seguir entonces. Como les decía, lo importante es el control de rótulos, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que tenemos X cantidad de sillas, tenemos que tener identificado obviamente en nuestra planilla los rótulos de cada una de esas sillas para poder eh, tener realmente de manera efectiva un control. Se podría hacer también un control por cantidades. Sé que acá tengo 50 sillas, sé que allá tengo 50 sillas, pero si eventualmente alguien agarra y me lleva una silla de acá a allá, ya después no voy a saber, si tengo en dos oficinas 50 sillas, no voy a saber de cuál oficina era. Entonces, eh, para manejar un poquitito de eso es que le implementamos también la función de rótulos. Bueno, como les decía, tenemos nuestra recepción, nuestro laboratorio, nuestras jefaturas, lo que no utilizamos, la línea de rótulos y nuestros pedidos, ¿verdad? En caso de que tengamos pedidos pendientes. Bueno, ajá. Voy a agrandar un chiquitito más para que ustedes puedan ver también. Bueno, y leen bien los que están más hacia el fondo. Vamos a centrarnos primero en nuestra recepción. Vamos a mirar ese ejemplo. En recepción, así como dijimos, tenemos artículos que son, por ejemplo, el escritorio, las sillas personales, las sillas grupales, que es justamente lo que hablamos, tener esa diversidad de un mismo artículo, ¿verdad? Un ordenador de mesa, una notebook y una televisión. Es un ejemplo. Si bien sabemos que el ordenador de mesa se divide otra vez en cada periférico, este más que nada es para tener un ejemplo así a grandes rasgos. Obviamente, después de eso podemos ir dividiendo otra vez, pero quería que se vea lo más comprimido posible para poder mostrarles en la tabla grande. Y si le lleno, si dividiese el ordenador de mesa en cada artículo, se nos extendería demasiado. Entonces tenemos escritorios, tenemos dos, ¿verdad? Vemos que tenemos dos unidades abajo, sus rótulos y su estado. ¿Cómo podríamos trasladar esto a un control de cada oficina, por ejemplo, sin tener que esto trasladar al uso de fórmulas? Una forma sería, así como les mencioné al inicio, tener dividido en hojas nuestro Excel, nuestra planilla de Excel, con nuestro control interno general, con todos nuestros artículos, un listado, ¿verdad? Escritorios, 20 y el listado de escritorios. Y simplemente ir utilizando esos mismos valores que están en una hoja en la siguiente. Ejemplo, nuestro control interno es nuestra planilla principal, en donde están todos nuestros valores. Es acá donde nosotros agregamos, reemplazamos o quitamos pertenencias de la dirección, y es en la siguiente hoja en donde vamos dividiendo por oficina. Por ejemplo, control interno, laboratorio. Dentro de esta hoja simplemente alojamos la información de lo que está en esa oficina. Pero hay un, parece como si fuese que estamos copiando y pegando información de un lado a otro. No estamos haciendo un resumen si lo único que hacemos es cargar en la primera hoja el control completo y en la segunda copiarlo y pegarlo. ¿Qué pasa si en nuestra primera hoja nosotros modificamos algo y en nuestra segunda hoja después tenemos que imprimir ese resumen, si estamos necesitando el resumen de esa oficina y había sido lo que estaba en nuestra hoja, no estaba enlazado con la primera hoja y no se guardó esa información. Reemplazamos un artículo
y después imprimimos nuestro inventario de una oficina y no se reemplazó ese archivo. Entonces, en ese caso, simplemente mi recomendación antes de utilizar, vamos a decirle, herramientas, ya sean de fórmulas o otro tipo de copiado y pegado, lo que yo les recomendaría es utilizar la función de es igual. Es una función bastante sencilla, es la misma función que utilizamos antes de sumar entre columnas o entre filas, pero también podemos utilizarla para arrastrar archivos de una hoja a otra y tener de esa manera un poquitito más organizado y vamos a decirle con la misma información dentro de todos nuestros resúmenes. Un ejemplo de eso, nosotros sabemos que esta es nuestra matriz, ¿verdad? Tenemos en el laboratorio en total 2 escritorios, ¿verdad? Y queremos que ese mismo valor, independientemente de si después modificamos acá, se replique en el resumen de nuestra siguiente hoja. Entonces, en ese caso, la función que utilizamos es, como les mencioné, la función de es igual y reemplazamos el valor de esta celda y le ponemos que es igual a la celda tal de control de inventario. Esto se puede escribir por fórmula, así como lo ven ahí, o inclusive, ¿verdad? Podrían simplemente darle es igual, irse a la hoja de donde quieren arrastrar la información, que en este caso es la planilla completa, la planilla de control interno, y seleccionamos que queremos arrastrar la información de laboratorio, la cantidad de escritorios. Seleccionamos la celda que queremos que sea el valor fijo de la siguiente hoja y simplemente le damos Enter. Es una función que parece bastante simple, pero es una función que realmente no implementamos y a veces pasa, me pasó a mí acá en IPEL que tuve planillas que estaban enlazadas entre sí, pero simplemente estaba copiada y pegada la información. ¿Qué pasa en esos casos? Como les mencioné, se modifica la información que está en la planilla madre, en la planilla completa, y cuando queremos acceder a la hoja de resumen, no tenemos la información correcta porque solamente se reemplazó en la primera hoja. ¿Vaya? ¿Levantaste la mano? Mi mano. Bueno, entonces, volvemos al punto anterior, ¿verdad? Eh, lo que hicimos fue simplemente utilizar la función de es igual y le indicamos a nuestra segunda hoja, que es la de una dependencia, la de una oficina, perdón, en específico, le indicamos que ese es el valor que él tiene que mostrar. Entonces, si después nosotros queremos imprimir esta página, imprimimos y sabemos que va a estar de manera correcta porque si nosotros nos vamos a nuestro control total y agregamos otra unidad o más unidades o quitamos unidades, esa modificación se va a ver reflejada en nuestra siguiente hoja. Si nosotros acá modificamos este valor y guardamos, al irnos a nuestra siguiente hoja podemos observar que el valor también se modifica. Entonces, si nosotros después necesitamos sacar un resumen de la información de un sector en específico, podemos imprimir ese resumen y vamos a tener esa tranquilidad de que eh, no fue alterado los valores que están dentro de él. Entonces, eso sería, vamos a decirle, la primera función que les voy a mostrar, que les mostré el día de hoy, que es la utilización del es igual. El es igual podemos utilizarlo en la misma hoja, podemos utilizarlo en otras hojas dentro del mismo archivo de Excel y nos sirve para asegurarnos de que no se pierde información en el caso de un control de inventario. Esta misma función que les acabo de mostrar sirve para arrastrar más de un archivo del mismo sector de filas o de columnas. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente cuando un ejemplo fácil que acá seguro todos ya lo habrán hecho es cuando necesitamos enumerar algo. Los más vividos sabrán que se puede enumerar seleccionando simplemente las filas que queremos que se enumeren y darle una función y él
solito va a enumerar. Y los que quizás no están tan acostumbrados, pero también tienen ya un poquitito más de ruedo, sabrán que podemos hacer lo siguiente. Ponemos uno, bajamos, 2, bajamos, 3, bajamos y simplemente seleccionamos estos tres y en esta esquinita arrastramos hacia abajo. Es una función que estoy casi seguro que acá ya todos habrán utilizado, que es simplemente para enumerar. Ahora, ¿en dónde vamos a trasladar esta función ahora? La de arrastrar valores a nuestro es igual que acabamos de utilizar. El es igual que acabamos de utilizar, de la misma forma que arrastramos en la numeración, podemos arrastrar también valores copiados a través de es igual de otras hojas. Por ejemplo, vamos a borrar esto. Debajo de nuestras cantidades tenemos ya la división de rótulos de cada elemento de la oficina. En este caso yo seleccioné dos simplemente para el ejemplo, ¿verdad? Que son la cantidad y rótulos. Sabemos que tenemos dos escritorios, entonces ahí tenemos nuestro apartado que nos indica, ¿verdad?, la cantidad y los rótulos específicos de esa oficina, ¿verdad?, de nuestro laboratorio, que, como les digo, está cargado en nuestra planilla principal. Ahí es donde se aloja toda la información que estamos trasladando a nuestra planilla de Excel. Después nosotros vamos dividiendo eso por hojas para dividir por oficina y tener sus respectivos resúmenes, ya sea para un control o para eh, tener a mano esa información. Entonces acá tenemos el apartado de escritorio, ¿verdad? Y nosotros vemos acá, debajo de cantidad, que tenemos dividido las cantidades y los rótulos. Entonces, así como copiamos y pegamos a través de es igual el valor que está contenido dentro de la celda, porque recuerden que lo que nosotros copiamos no es el número que se refleja acá. Lo que nosotros estamos copiando es el contenido del mismo. Si el mismo es modificado, obviamente se modifica. No es lo mismo que un control C, control V. Es un reemplazo del contenido de la celda, en donde insertamos el es igual y la asignación del mismo valor de la celda que seleccionamos en la otra página. No es lo mismo que copiar y pegar, sino que es reemplazar el archivo, una celda, por el valor asignado en otra celda, que en este caso es nuestro apartado de cantidad. Vamos a volver nuestra cantidad a 2. Sabemos que se modificó también en nuestra otra hoja. Y lo que nosotros ahora vamos a utilizar, ¿verdad?, que les voy a mostrar, y esto les puede servir más que nada cuando son planillas grandes que necesitan copiar valores. Por ejemplo, podría ser también una planilla de asistencia, si es que necesitan, por ejemplo, dividir ese filtro que yo les mostré de sí y no. Primero hacen el filtro, seleccionan simplemente la primera columna y con la función que vamos a utilizar ahora, copian todas las columnas, y si después se modifica en la planilla principal, la información se mantiene igual. Entonces vamos a traer nuestro control interno del laboratorio. Tenemos nuestro apartado de escritorio, de cantidad y de rótulo, ¿verdad? El rótulo, como dijimos al inicio, es sumamente importante para nosotros para poder tener realmente ordenada nuestra casa. Y vamos a utilizar la misma función que utilizamos hace rato de es igual. Le damos a la opción de es igual, escribimos y nos vamos de vuelta a nuestra planilla madre, nuestra planilla donde realmente sí cargamos información, y seleccionamos la primera cantidad. Le damos un enter, vemos que en nuestra planilla de control interno del laboratorio se modificó, y de la misma manera en la cual arrastramos números para que la planilla de Excel nos haga el correlativo, lo que acá hacemos es, de la misma esquina arrastramos, vemos que nos copió el rótulo, y de la misma esquina bajamos y vemos que nos copió también el otro rótulo. Entonces, si tuviésemos una planilla en donde fuese, por ejemplo,
número de cédula, apellido, nombre, asistencia. ¿Asistió? Sí o no. Filtramos. ¿Asistió? Sí. Nos hace el resumen, nos agrupa todas las personas que asistieron. Copiamos el primer número de cédula, insertamos en nuestra planilla, en nuestra siguiente hoja, y arrastramos los valores. Entonces ya tenemos un resumen fijo sin filtros. Entonces, si después nosotros necesitamos imprimir ese control de asistencia de solamente las personas que asistieron, lo tenemos a mano sin tener que modificar, borrar información de nuestra planilla principal en donde están todos los alumnos inscritos, por ejemplo. Entonces, ese sería un método, es el método más fácil, por así decirlo, sin tener que utilizar fórmulas de pasar información de una hoja de Excel a otra hoja de Excel y poder crear resúmenes de informaciones grandes que tengamos alojados, como puede ser el ejemplo que les pongo, que es un control de inventario. Esto mismo podríamos trasladarlo, por ejemplo, también a un control de notas recibidas, de notas remitidas, memos recibidos, memos remitidos, ¿verdad? Con su respectivo número de nota, número de memo. Inclusive podríamos arrastrar la información de la respuesta. Un ejemplo, nota IPEL número 12-2024, respuesta de nota recibida tal de tal. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos tener un poquitito más ordenados nuestros distintos controles, no solamente un control de inventario. En mi caso, por ejemplo, es una función que yo utilizo también para tener un control de actividades que se realizan. Entonces tenemos un poquitito más ordenado en una planilla de Excel y reducimos nuestro riesgo personal de olvidarnos de información o de no contar con toda la información a mano disponible cuando necesitemos. Porque, como les dije, si nosotros tuviésemos simplemente una planilla completa y reemplazamos un valor, una vez que guardemos ese archivo, después ya no vamos a tener, quizás ya no vamos a recordar por qué lo reemplazamos, cuándo lo reemplazamos. En cambio, si nosotros tenemos un control interno dividido por oficinas, por ejemplo, como en este caso, y vamos dividiendo los contenidos de las mismas, siempre vamos a tener nuestra matriz en donde está registrado lo que entró, lo que salió, lo que tenemos, lo que se está usando, y simplemente creamos nuestros resúmenes para visualizar lo que necesitamos en ese momento de esa oficina. Entonces, tenemos todo anotado en una planilla de Excel y a cada hoja lo que hacemos es le vamos mostrando ese resumen de información que necesitamos o podemos necesitar. Y para llevar a cabo eso, la manera más fácil, más práctica, ¿verdad? Que puede cualquier persona implementar es a través de la fórmula de es igual. Es igual sí es una fórmula, ¿verdad? Pero es un simple carácter que insertamos dentro de la celda que queremos que muestre información y directamente ya después el arrastra. Esa sería una forma, ¿verdad? Esta misma planilla yo voy a dejar en la plataforma. Esta es la planilla que yo les iba a mostrar luego en el video que les comenté la semana pasada. Y lo que les voy a pedir que realicen es el mismo control que está representado en esta hoja. Les voy a pedir que lo repliquen en la tercera, en la cuarta hoja en realidad, que es control interno recepción. La información que se necesita para realizar este control está en el control interno completo, ¿verdad? Acá son estos los valores que necesitan ustedes trasladar a la hoja que les voy a dejar en blanco. Y lo otro que les quería mostrar también es el tema de los rótulos, ¿verdad? Asimismo, como hicimos en otra hoja, esa misma función de arrastrar información de otras celdas, podemos hacerlo dentro de la misma hoja, que es lo que les comenté al inicio. Esa función nos sirve para arrastrar dentro de un mismo archivo, en la misma hoja de Excel o eh, en otras hojas del mismo archivo. Bueno, eh, la función es la misma, la implementación es la misma, simplemente seleccionamos es igual
y seleccionamos, ¿verdad? En este caso, como tenemos dividido por oficinas, vemos que cada oficina tiene representado abajo, de una manera mía de dividir, tiene su representación de sus cantidades y de sus rótulos. Entonces, lo que hacemos es seleccionar es igual, seleccionamos de vuelta de la misma forma la primera celda, le damos Enter, nos muestra el valor y arrastramos hacia un costado y hacia abajo. Ahí y ahí. Entonces, él lo que hace es nos copia esa información que está representada en nuestra tabla general y nos traslada, vamos a decirle, a nuestro control total, en donde están todos nuestros rótulos, en este caso. Así como les dije también al inicio, esto es algo que se puede hacer en varias hojas para tener un control un poquitito eh, más específico de cada zona, ¿verdad? Porque todos sabemos acá que una planilla así de corta en un control de inventario sería espectacular. Algo que podemos, imagínense, ahí estamos viendo cuatro oficinas prácticamente en una sola planilla y todos sabemos que eso no es así. Las planillas de control de inventario o de control de lo que fuere son normalmente extensas, normalmente tienen mucha información. Esta es una información muy resumida que a los efectos prácticos para mostrarle a ustedes la información considero que es lo mínimo que tiene que tener, pero sabemos que a la hora de la verdad no es así. Entonces, manera de también de darles una recomendación sería esa, tenerla dividida en varias hojas y la información grande, la información principal, ir pasando de la hoja principal a las siguientes y ir mostrando a través de la función de es igual la información que queremos conservar para sus posteriores resúmenes, ¿verdad? Porque al final y al cabo dividimos para generar resúmenes y tener información de ciertos sectores, ¿verdad? Si fuese, así como les comenté, un control de memos o de notas, cada hoja sería memos remitidos, memos recibidos, notas remitidas, notas recibidas. Y el control grande, donde está la planilla, donde está todo lo que entra, todo lo que sale, y ya después sus resúmenes. Entonces, después a la hora de buscar, nos va a ser un poquitito más fácil. Si necesitamos generar un resumen, también lo vamos a poder hacer prácticamente al instante. Esta, esta forma de ordenar información a través de la utilización de una planilla de Excel, yo les recomendaría, ¿verdad? En base a mi experiencia, tener su diseño ya listo y que sea un hábito ir cargando la información necesaria de manera, en el caso de un control de inventario, ni siquiera de manera diaria, de manera semanal, de manera quincenal, ir haciendo un control revisando, ¿verdad? En el caso de notas, tenemos, por ejemplo, sí, obviamente tiene que ser un control diario. Asumo que hay alumnos, tanto virtuales como presenciales, que se encargan incluso específicamente de esa función, de la recepción de solicitudes, de pedidos. Entonces, tener a través de una planilla de Excel un control así más específico. En otras oficinas, inclusive en IPEL, llegué a ver compañeros, compañeras que llevaban su control de notas o de memos, por ejemplo, en físico, en una hoja impresa con los números disponibles y directamente ahí va haciendo su control. Es una manera efectiva, nunca va a haber nada más efectivo que el lápiz y el papel, ¿verdad? Porque se nos va la luz y qué hacemos con nuestra computadora, pero eh, para tener un poquitito más ordenado y para poder después eventualmente realizar resúmenes, yo les recomendaría tener sus planillas ya todas diseñadas. El diseño se hace una única vez y simplemente ir agregando la información o ir reemplazándola. Algo también que podemos mencionar para algún que otro compañero que quizás y no maneje esta información, presenciales o virtuales. Yo veo una gran diferencia entre mis alumnos presenciales y virtuales y es por eso que les pido también disculpas a ustedes que constantemente esté mirando lo que es la parte del chat, porque acá, por ejemplo, yo no tengo casi preguntas, pero en el apartado virtual sí tengo más
compañeros que están realizando constantemente consultas, ¿verdad? Que quizás ahí tienen más dudas que ustedes que están haciéndolo de manera presencial. Quizás ustedes están muy familiarizados ya con todo lo que yo estoy explicando, pero eso no pasa con los alumnos virtuales, que inclusive después de las clases comunican directamente conmigo y me hacen respectivas consultas. Entonces, les pido también a ustedes un poquitito de comprensión por eso, por estar constantemente mironeando a ver qué es lo que están diciendo. Bueno, otra función también que podemos recalcar, para que, como les digo, bastante común, bastante conocida, es la función de es igual para sumar. Utilizamos la función de es igual para indicarle a una celda en específico que sume los valores de otras celdas, que vaya arrastrando el contenido de las mismas. Por ejemplo, este es un resumen, vamos a decirle, completo de cantidades. En este resumen no aparecen rótulos, en este resumen no aparece el listado de en qué oficina o dependencia está. Simplemente aparece la cantidad de escritorios que tiene, por ejemplo, el IPER. Entonces, para utilizar esa función es de la misma forma que iniciamos la función de es igual y trasladar archivos, seleccionamos es igual, escribimos es igual y vamos seleccionando y sumando cada celda que queremos que nos genere una cantidad total dentro de ese resumen que estamos creando. En este caso, seleccionamos cantidad de escritorios 1 y le damos sumar. Cantidad de escritorios 2 y le damos sumar y así sucesivamente con todas las cantidades de escritorios de cada oficina y obviamente eso se traslada aquí el texto y nos muestra la información. Si le damos sumar ahí, este, ahí. Entonces seleccionamos todas las celdas que queremos sumar y le damos enter y él nos va a mostrar el valor contenido acá. Al ser esto un resumen parece bastante sencillo, pero así como les dije hace rato, a la hora de trasladarlo a una planilla un poquitito más amplia con mucha más información, puede ser una función bastante efectiva que muchas personas quizás desconocen y muchas otras quizás ya sí, ¿verdad? Pero, como les digo, una función inclusive, si tuviésemos, por ejemplo, acá en nuestro control de rótulos, otra función también bastante conocida, pero que les puede ser útil, es la de seleccionar todas las cantidades que tenemos identificadas y utilizar la función de autosuma, que es esta que tenemos. Entonces, en inicio, en la parte derecha de nuestra pantalla, hacia arriba, este iconito, le damos autosuma. Bueno, estoy escribiendo mal lo que... Ahí. Se vuelve un poquitito chiquitita esta computadora, lo siento. Bueno, así como les dije, seleccionamos todos los valores que queremos sumar y directamente el Excel nos genera la suma de todas esas cantidades. Esa es otra función que podemos implementar en nuestra planilla para tener nuestro resumen. Como les digo, son funciones bastante básicas, pero son funciones que muchos quizás desconocen y que les puede generar una facilidad a la hora de implementarlos para poder tener más herramientas a disposición, que es una falencia que yo me encuentro muchas veces. Ustedes quizás, los que están más familiarizados, piensen que son funciones súper básicas que ya las sabían, pero tengo compañeros que inclusive vienen y me preguntan, esta tablita que yo les expuse hoy es el pedido específico de una compañera que se acercó a mí y me dijo, tengo este problema, ¿cómo puedo solucionar? Y mi solución a esa problemática fue en su momento una planilla muy similar que le hice con este diseño y con eso pudo suplir la falencia que estaba teniendo. Entonces, esas son, vamos a decirle, las recomendaciones que yo les puedo dar sin tener que profundizar en las funciones de Excel y que quiero que a la hora de ustedes tener la necesidad de implementarlas, puedan recordar porque son funciones básicas, funciones sencillas, sin tener que memorizar fórmulas, sin tener que entrar a buscar funciones, sin tener que implementar cosas complejas que puedan realmente implementarlo en su día a día.
Ok, para imprimir hojas de Excel. Eso comentamos la semana pasada, voy a mostrar de vuelta. Bastante sencillito. Tenemos nuestra planilla de asistencia, por ejemplo. Un ratito, ahí está. Bueno, tenemos nuestra planilla de asistencia, lo ideal antes de, como así como les comenté a ustedes, antes de empezar a trabajar en nuestras planillas, es la de revisar la vista de página, ver que esté seleccionada la opción de diseño. Esto es cuando sabemos que vamos a imprimir nuestro archivo. Si no vamos a imprimir como nuestro control de inventario, directamente vamos trabajando en él y rellenando de información. Entonces seleccionamos diseño de página, tenemos ya nuestros márgenes. Sobre esto vamos trabajando para asegurarnos de que nuestra información no se nos va a una página distinta y le damos ya el formato, vamos a decirle, seleccionamos nuestro tipo de hoja, seleccionamos la orientación y una vez realizado todo este proceso, una vez que ya tenemos toda nuestra información cargada, directamente ya nos vamos al apartado de imprimir. Y en el caso de que, por ejemplo, si yo agrandase ahora esta, vamos a mostrar acá, ahí, acá por ejemplo, si yo necesitase que este espacio sea más amplio, porque tiene más información y no quiero achicar, no puedo achicar, y se me van columnas o filas hacia otras hojas, lo que yo puedo hacer es simplemente en disposición, perdón, en datos, si no me equivoco, disposición de página, acá. En disposición de página, darle una escala más baja para que la información vaya ingresando de vuelta. Obviamente hay que tener siempre en cuenta que esta información se va achicando dentro de la hoja, el tamaño de impresión. Entonces, la recomendación siempre no bajar la escala a más del 75%. 75% ya es bajo en realidad, pero todavía dependiendo de qué tanta información esté dentro de la planilla, todavía podría previsualizar. Bueno, bueno. En cuanto a los compañeros del Zoom, esa fue la única consulta que realizaron. Y para los alumnos presenciales les traslado ahora también la posibilidad de realizar alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia que consideren. Ninguna, nada que agregar. No quedó ninguna duda con relación a la tarea que hay que realizar, nada. La de la tarea. Ok. Así como les dije, yo voy a subir en plataforma esta misma planilla que estuvimos trabajando ahora y lo que tenemos que realizar en la actividad es, de la misma forma que en esta hoja que se llama control interno del laboratorio, copiamos, extrajimos, estiramos la información de nuestro inventario completo, replicar ese proceso en la hoja de control interno recepción. En esta hoja lo que nosotros tenemos que hacer es traer la información de este sector donde está alojado el contenido de lo que hay en recepción, trasladarlo sin copiar y pegar a este sector, utilizando la función de es igual. Entonces, esa es la tarea que van a tener disponible. ¿Cómo? Sí, pueden utilizar la función de copiar y pegar para el diseño, por ejemplo. Sí, pero la información a través de la función de es igual, que es la única función que vamos a utilizar para esa actividad. Sí, sí, sí. Sí, claro, esa es la idea, vamos a decirlo, de utilizar la función de es igual. Que si nosotros después cargamos más información, que se vaya agregando o que se vaya reemplazando en caso de que modifiquemos. Por ejemplo, si se rompe una silla y nosotros devolvemos en patrimonio y nos reemplazan esa silla,
modificar el rótulo en nuestro inventario general y que se modifique automático en nuestras distintas oficinas. También, en este caso tenemos también acá nuestra tablita, ¿verdad? Pedidos, ¿verdad? Nuestro estado, ¿verdad? Sin utilizar lo que tenemos disponible, ¿verdad? También podría estar nuestra hoja de devoluciones, ¿verdad? Nuestras hojas de reparaciones, porque tenemos ciertos insumos que pueden ser reparados, ¿verdad? Entonces, eso vamos dividiendo en hojas y nuestro inventario es nuestra hoja principal, nuestra información está ahí y todo lo que nosotros modifiquemos de esa hoja se va modificando ya en cada apartado. ¿Sí? Así mismo, esa sería la palabra. Esa sería nuestra matriz y en base a eso nosotros vamos agregando nuestra información y se va modificando en cada hoja. Y es muy fácil de detectar si simplemente fue copiado o pegado, simplemente tenés que darle doble clic y se verifica, te aparece la fórmula, entonces esa sería la fórmula. Y obviamente también que si nosotros nos ponemos atentos, ¿verdad? Acá tenemos laboratorio, artículos escritorios, nos vamos a nuestro inventario y si modificamos el valor acá, se modifica de manera automática aquí. Entonces eso sería, eh, de hecho, esa es la virtud de esta función que les estoy mostrando y es la utilidad que quiero que implementen. Sí, claro. Can- Cantidades o también, por ejemplo, para un control de notas. Un control de inventario, un control de notas, un control de artículos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, también lo implemento en un control docente, ¿verdad? Si alguien debe enviarte una información, si es que te facilitó, para diversos tipos de control de actividades o de cantidades, es una función implementable. ¿Alguna otra consulta que tengan, tanto los alumnos presenciales como los virtuales? Para imprimir este ya respondí. Si es que tienen alguna otra consulta, estoy abierto ahora para responder. Si es que tienen algún otro pedido de algo más que quieran tocar para la siguiente clase, ya que nuestro contenido de lo que sería Word es bastante sencillo, como les dije, más que nada lo que vamos a tocar es nuestra elaboración, nuestro diseño de página, cómo insertar de manera correcta un encabezado, un pie de página, ¿verdad? Cómo aplicar correctamente formato a nuestro texto y es contenido bastante, como les digo, es bastante sencillo, pero es un contenido que quiero trasladar a todos los que están inscritos al curso porque son herramientas que quizás y no todos tienen a disposición y son herramientas muy básicas que yo considero personalmente que todos tendríamos que manejar. Estas son funciones, estas son herramientas, todo lo que estuvimos hablando, tanto el tema de conversiones, el tema de sacarle el fondo de imagen a algo o mejorar la calidad de una imagen, las planillas de Excel de asistencia, este control de inventario, para un resumen de un control de inventario, lo que vamos a tocar de Word, son en realidad cosas básicas de estas aplicaciones o de estos sitios web, pero que es importante que todos manejemos, que todos tengamos a disposición porque pueden facilitarnos, uno, y dos, mejorar la calidad de nuestro trabajo. El enfoque de este curso taller, como ya se habrán dado cuenta también con los otros módulos, es un enfoque de brindar herramientas de manera general, de manera así amplia a todo tipo de sectores. Entonces, cuando me pidieron a mí que haga un plan de estudio, yo consideré que lo básico que todos tenemos que manejar es esta información. Este contenido es algo que, independientemente de qué función estemos cumpliendo, es necesario saber, es indispensable tener a mano y independientemente de si después lo realizamos o no, ahora quizás y hay en nuestra oficina otro encargado de esa actividad o de ese tipo de actividades, pero si por alguna razón yo necesito hacerlo, puedo hacerlo, tengo las herramientas a mano. Entonces, como les digo, ese es el enfoque que
yo le di a estas clases herramientas básicas, pero que para mí son indispensables en cada uno de nosotros que tenemos que tener a disposición. Y como les digo, si hay algún otro tema que quieran tocar, yo les voy a dejar en plataforma un cajoncito, un foro, en donde van a poder ustedes escribir temas, ¿verdad? Y vamos a estar tocándolo después de terminar de hablar de Word. La clase de Word no creo que nos tome más de 30 minutos, va a ser bastante sencillo, solamente vamos a tocar el apartado de diseño y el apartado de creación de un archivo. No va a ser un archivo extenso, va a ser un archivo de 1 a 2 páginas, cómo insertar distintos elementos y eso sería todo. No vamos a tocar lo que sería la parte de estadística, la parte de gráficos, eso no vamos a estar tocando en Word, salvo que en la cajita, en el foro, en plataforma, vea que más de una persona me lo pide. Entonces sí, vamos a estar haciendo, voy a preparar un resumen, de vuelta, un resumen corto, un resumen sencillo, ¿verdad? De cómo implementar eso. También dejo en el aire, es algo que a mí, por ejemplo, sí me gustaría mostrarles, pero eh, como les dije la clase pasada por una cuestión de tiempo, ya no, ya calculé que no iba a entrar. Es, por ejemplo, esta misma información que tenemos en nuestras gráficas, podemos trasladarlo también a gráficas de estadística. Puede servirnos para algunas otras implementaciones. En este caso quizás ahí no es tan efectivo, pero podríamos implementarlo también, crear una gráfica de barras, una gráfica, una torta, como se le conoce normalmente, una gráfica circular. Entonces eso también dejo para que ustedes soliciten si es que consideran que quieren tocar ese tema, dejaré el foro en plataforma y voy a estar agregando ese contenido. En el caso de Word o de Excel, en los dos casos podemos estar tocando las gráficas. Y también otro tema que me gustaría tocar en Excel, en Word, perdón, es cómo insertar una planilla de Excel, información que está en el Excel, que va a ser nuestro inventario en una hoja de Word. Entonces, un ejemplo, volvemos siempre a los ejemplos puntuales de la justicia electoral porque considero que todos nos entendemos en ese idioma. Nos solicita administración un informe de nuestro inventario de laboratorio. Entonces, esa misma planilla que ya tenemos cargada con la información que está en ella, insertarla dentro de nuestro Word y aplicarle el formato y que nosotros podamos imprimir eso como una nota de respuesta, por ejemplo, a una solicitud. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a tocar en Word, pero como les digo, son bastante sencillas, son bastante cortas y quiero darles esos 30 minutos finales a algún tema o algunos temas que mencionen en la plataforma, en el foro, que ustedes deseen tocar. Puede ser de lo que ya estuvimos hablando, de Word, de Excel, un poquitito de nuestros motores de búsqueda, o si desean abrir un poquitito más el abanico, también está abierto. Todo lo que tenga que ver con informática, con ofimática en específica, está disponible para que ustedes puedan solicitarlo y vamos a estar tocando en la siguiente clase. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, voy a esperar, a ver, nadie. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, nos vemos el miércoles que viene. A partir de hoy a la tarde va a estar disponible esta tarea y el foro que les acabo de comentar. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias.